soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy vamos a hacer este bonito corazón con el que adornar la pared de nuestras habitaciones. Lo podemos utilizar tanto en el cuarto de la costura para tener a mano las tijeras y todos los utensilios que necesitamos, como en un escritorio o incluso para nuestras brochas de maquillaje. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer el corazón organizador necesitáis preparar los siguientes materiales. En primer lugar, 4 telas que combinen entre sí. Yo las voy a utilizar en tonos grises y rosas. En el interior de los bolsillos, para darles estabilidad, voy a utilizar guata de algodón. Y en la parte de atrás, para que nos quede más o menos rígido el corazón, voy a utilizar un estabilizador. Puede ser foam, puede ser goma espuma finita o hule de espuma. También tengo preparados algunos adornos, ya veremos los que utilizamos, son botones decorativos o pequeñas flores de raso. Tengo cintas decorativas diferentes, también veremos luego cómo las combinamos. Y por último, para rematar la parte exterior del corazón, voy a utilizar una cinta de bies. La cinta de bies es una cinta que se fabrica cortando la tela al sesgo, que va planchada, y que la podéis comprar bien ya fabricada o también la podéis hacer vosotras mismas de una manera bastante sencilla. En el canal tenemos un par de tutoriales en los que explicamos cómo fabricar este tipo de cinta. Si lo tenéis todo preparado, vamos a comenzar. Vamos a comenzar tomando la tela en la que vamos a hacer el corazón completo. En este caso yo he elegido esta en tono gris con pequeños corazones. Al tener dirección, aseguraros que la colocáis en la misma dirección que va a ir el corazón. Tengo por otro lado el patrón. El patrón, como veis, es la mitad de un corazón. Por tanto, lo que tenemos que hacer es luego doblarlo. Para pasar el dibujo a la tela voy a utilizar un marcador de los que luego se borran con calor, aunque en este caso realmente daría igual porque no se va a ver luego la marca que vamos a realizar. También comentaros que esta pieza ya lleva incluido el margen de costura. Entonces, en este caso, fijaros, como os decía, la tela tiene dirección y además tiene unas líneas verticales. Lo que me voy a asegurar es de colocar el molde de manera que no quede torcido, sino lo voy a alinear con una hilera de corazones y así me aseguro que está bien colocado y recto. Entonces paso la mitad del corazón y cuando lo haya pasado volteo el molde, alineo por la misma marca y paso la otra mitad. Sería aquí, voy a hacer una marca aquí y otra aquí. Vamos a acabar de pasar este lado. Y ahora hacemos lo mismo con la otra mitad. Ya tendría pasado un lado y simplemente alineo aquí. Como veis, lo coloco asegurándome que está bien y marco la otra mitad del corazón. Con el corazón marcado lo que estoy haciendo es recortar justo por el borde de la marca que acabamos de hacer. Esta marca ya está incluyendo el margen de costura. Ya tenemos así preparada una de las capas que necesitamos para hacer la base del corazón, lo que es la parte completa. Este paso que hemos hecho de marcar el contorno y recortar lo tenemos que hacer también en otra capa de la tela principal y también lo vamos a hacer en el estabilizador. Se hace de la misma manera, marcamos el centro para luego voltear la pieza y simplemente pasamos el contorno y recortamos. Cuando tengamos las 3 piezas preparadas os lo enseño. Ya tengo preparados los 3 corazones, 2 en la tela principal y 1 en el estabilizador. Entonces lo que voy a hacer es formar un sándwich formado por una capa que es la tela del corazón, ponemos el derecho hacia la mesa, luego colocamos encima bien alineado el estabilizador y por último vamos a colocar encima con el derecho hacia nosotros el otro corazón de tela principal. Lo que voy a hacer ahora para que no se nos mueva en los siguientes pasos es sujetarlo las 3 capas
con unas pinzas todo alrededor. Cuando tengáis las 3 capas así sujetas con pinzas, también tenéis la opción de sujetarlo con unos alfileres o incluso también utilizar el pegamento temporal en spray para unir las 3 capas. Lo que vamos a hacer es dar todo un pespunte alrededor de zigzag. Es un pespunte que vamos a hacerlo para unir las 3 capas y que así podamos mover esta pieza con comodidad para ir colocando los distintos bolsillos y que luego además nos va a facilitar mucho colocar el remate de la cinta de bies. Mirad, ya he dado el pespunte de zigzag todo alrededor y ya tengo preparada la base del corazón. Ahora vamos a hacer los distintos bolsillos que lleva. Fijaros que el patrón lleva una serie de rayas horizontales que nos indican el tamaño de los distintos bolsillos. Entonces, para cada uno de ellos vamos a hacer lo mismo. Doblamos la tela, en este caso también como tiene rayas, tiene dirección, la alineamos bien y colocamos justo donde hemos doblado la tela el borde de, en este caso, la primera marca. Me aseguro que esté también bien alineada con respecto a la raya vertical y lo que hago es pasar el contorno del bolsillo. Entonces pasamos por aquí y luego vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a doblar, a voltearlo, a doblarlo, esta pieza, para trazar la otra mitad. Paso de esta manera el contorno y ahora simplemente volteo, lo vuelvo a colocar en su posición y paso la otra parte del contorno. Vamos a sujetar con unos alfileres para cortar la pieza que es en este caso doble. Cortamos las 2 telas y así evitamos que se nos mueva. Entonces, de nuevo corto justo por la raya que hemos hecho, por la marca que hemos hecho, porque ya lleva incorporado el margen de costura. Ya tengo el primer bolsillo cortado, voy a retirar un momento los alfileres y tomo la guata que voy a poner en el interior para darle un poco más de estabilidad. Entonces abrimos la pieza, alineamos justo por donde hemos doblado a la mitad y volvemos a colocar la pieza en su posición. Y entonces ahora también vamos a recortar la guata justo al borde. Vuelvo a sujetar con alfileres para que no se nos muevan las piezas. Luego cuando la cortemos confirmamos que hemos colocado bien la pieza, que está bien doblada. Pero bueno, si se nos hubiera movido tampoco pasa nada, la podemos luego rectificar. Vamos a cortar toda la guata. Ya he recortado todo el exceso de guata y ahora lo que voy a hacer es colocarle aquí una de las cintas decorativas que os he enseñado al principio. Para coserla y evitar que se me mueva, lo que voy a hacer es pasar un hilván sujetándola. También tenéis la opción de directamente poner unos alfileres. Esto ya es un poco en base a vuestra experiencia o como sea más cómodo colocarla. Como es una cinta un poco gruesa y es poco lo que tenemos que coser, es una distancia pequeña, paso un hilván y así me aseguro que queda luego bien cosida. Ya he cosido la cinta y he retirado el hilván y ahora lo que hago es cortar el exceso que me quedaba a ambos lados para ahora unir esta pieza a la que habíamos preparado antes. Lo que vamos a hacer es unir estas piezas y las vamos a ir uniendo según las vamos cosiendo para que luego no nos sea tan complicado coserlo todo de golpe porque son varias capas las que vamos a colocar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente colocarla, como veis, en su posición. De nuevo lo sujetamos con unas pinzas a la parte gris, que es la parte que tiene el estabilizador, y cuando lo tengamos sujeto con pinzas vamos a volver a dar una costura de zigzag todo alrededor. Entonces con esta costura vamos a unir
por un lado la parte gris con las telas que forman el primero de los bolsillos y ya nos va a quedar colocado en su posición. Mirad, ya he unido el primero de los bolsillos a la base y ya vais viendo qué bonito está quedando. He dado todo también una costura de zigzag alrededor para sujetarlo y ahora vamos a preparar el siguiente bolsillo. El siguiente de los bolsillos, como vais a ver, se prepara de una manera muy similar, solo que en esta ocasión tenemos que tomar la marca central. He doblado la tela a la mitad, vamos a marcar bien el doblez y alineamos la marca central con el borde de la tela. Voy a hacer también aquí una marca justo en el centro para luego, cuando doblemos el patrón o el molde, lo coloquemos bien y simplemente pasamos el contorno. Cuando lo tengamos pasado, hacemos exactamente igual. Lo vamos a doblar, alineamos con la marca que hemos hecho en el centro, nos aseguramos que está al borde y pasamos otra vez el contorno. Sujetamos con unos alfileres para que no se nos mueva la tela al cortarla y vamos a cortar de nuevo justo por la marca que hemos realizado, porque ya incluye margen de costura. Ya lo he recortado, retiro un momentito los alfileres, tomo la guata, la coloco, tomo un lado que esté recto y alineo justo donde está doblada, donde tengo la doblez, y doblo la pieza otra vez. Vamos a asegurarnos de que quede en su posición, sujeto con alfileres y corto el exceso de la guata. Ya he recortado el exceso de guata y de la misma manera que hicimos en el otro bolsillo vamos a sujetar con un hilván el adorno que le vamos a coser, que en este caso es esta piculina un poquito más sencilla que la que hemos puesto en el otro bolsillo. De nuevo tenéis también la opción de, en vez de pasar el hilván, bueno, pues coserlo sujetándolo con unos alfileres. Ya he cosido esta piculina y ahora lo que hago es de nuevo colocar este bolsillo en su posición. Vamos a cortar también el exceso que tenemos aquí en los lados de la tira y unimos ahora las tres piezas, este trocito de aquí abajo, con un zigzag. De esta manera las vamos preparando todas juntas para luego cuando lo vayamos a rematar con la cinta de bies. Ya he cosido el segundo de los bolsillos al corazón, vais viendo cómo está quedando, que es realmente bonito. Ahora, antes de continuar preparando el último de los bolsillos con la ayuda de una regla, tenemos que hacer una marca justo en el centro por la que vamos a dar un pespunte con el que lo que vamos a hacer es hacer las separaciones de estos dos bolsillos, porque van a quedar, en vez de 2, vamos a hacer que sean 4. Entonces justo por aquí, por esta marca que acabo de hacer, le voy a dar un pespunte. Con este pespunte lo que habremos hecho es, bueno, pues hacer 4 bolsillos. Ahora vamos a preparar el más pequeñito de todos, que es el que va aquí en la parte de abajo. El último de los bolsillos lo preparamos exactamente igual, tomamos el molde, lo único que nos fijamos en la marca que está más abajo. Entonces tengo la tela doblada, alineo esta marca y marcamos como siempre el centro para que luego podamos doblar el patrón y pasamos el contorno. Primero a un lado y luego lo pasamos al otro lado. Fijo bien en la marca horizontal y lo paso también. El resto de los pasos no os los voy a repetir, son los mismos. Cortamos al borde, ponemos la guata en el interior y recortamos el exceso de la misma. Con el último de los bolsillos ya preparado también lo colocamos en su posición y lo unimos mediante un zigzag
a la pieza que ya tenemos preparada. ¿Vais viendo el aspecto tan bonito que tiene nuestro corazón? Mirad, ya he unido también esta pieza, fijaros en la costura en zigzag, lo que va haciendo, va aplastando todas las capas, porque si no esto, sobre todo aquí, es bastante grueso. Y en este bolsillo no le he puesto ningún adorno, es opcional, o sea, la forma en la que vais adornando este trabajo es un poco en función del gusto. Yo aquí prefiero ponerle un botón o algún adorno, en este caso lo que he estado probando y lo que más me gusta es ponerle unas florecitas, así juntas todas, haciendo como un pequeño buquete de flores. Voy a cosérselas y continuamos. Ya he cosido el pequeño detalle de la parte de este bolsillo, que también, si os apetece, lo podéis dar este pespunte con los 3 bolsillos y que os queden 6 compartimentos. A mí me gustaba más este suelto, uno más grande, y estos que estuvieran partidos en 2. Ahora ya vamos con los remates finales. Ahora ya lo que vamos a hacer es colocar la cinta de bies para rematar el contorno del corazón. Entonces, la cinta de bies siempre se coloca en el lado del derecho, que es donde vamos a dar el pespunte a máquina, en el lado de atrás lo remataremos a mano, y tenemos que buscar un tramo donde la forma sea más recta para que podamos luego hacer el remate, porque la cinta, claro, empieza y acaba y tenemos que hacer algún tipo de unión entre el comienzo y el final para que sea lo más curiosa posible. Entonces, colocar la cinta es bastante fácil, simplemente tenemos que ir alineando el borde de la cinta con el borde de la pieza que queremos unir y lo podemos sujetar o bien con pinzas o bien con unos alfileres. No hace falta que con estos alfileres perforemos todas las capas porque realmente es complicado porque son muchas, simplemente con que lo sujetemos es bastante. Vamos a ver cómo colocamos la cinta en las zonas más complicadas, que serían justo en esta zona de aquí y en esta zona de aquí. Mirad ya cómo he ido colocando la cinta de bies en esta zona. Si os fijáis, el doblez está completamente estirado, lo que está arrugada es esta zona, de manera que luego cuando demos el pespunte por el doblez, al voltear va a quedar perfectamente adaptado. Ahora vamos a continuar colocando la cinta de bies hasta llegar a esta zona de aquí, que luego os enseñaré cómo lo vamos a colocar. Acerco ahora la cámara para que veáis cómo colocamos la cinta de bies en estas zonas en las que tenemos un cambio de forma muy brusco. Entonces, yo he colocado justo un alfiler en perpendicular a este punto donde cambia la forma del corazón. Entonces, la cinta de bies la voy alineando al borde como he hecho hasta este punto y sujetando con alfileres hasta que llego justo al alfiler. Voy a poner aquí otro más, que sería justo ahí. Y ahora lo que tengo que hacer es hacer aquí un pequeño pliegue y continúo. Hago el pliegue justo donde tengo el alfiler de esa marca y ahora ya continúo colocando la cinta de bies, de manera que luego cuando lo cosamos vamos a coser hasta aquí, cortaremos, esta zona no la cosemos y cosemos de nuevo a partir de aquí. Al voltear, esta zona va a quedar totalmente oculta, este pliegue, y aquí nos va a quedar como una pequeña costura justo en ese punto, pero es la mejor forma de hacerlo. También tenéis la opción de empezar y terminar de colocar la cinta de bies aquí. A mí me gusta más hacerlo en un lado porque creo que queda mejor rematado. Aquí ya, aparte de tener que hacer el pliegue, si ponemos el comienzo y el final de la cinta, va a ser un poco complicado. Vamos a seguir sujetándola hasta llegar a este punto y os enseño cómo rematamos la cinta. Cuando lleguemos a esta zona donde coincide el comienzo y el final de la cinta, tenemos que proceder a la unión. Hay quien lo une colocando los bordes así rectos y dando aquí unas puntadas. Es una opción, pero a mí particularmente me gusta menos porque al estar cortada el bies lo suyo es que lo hagamos en diagonal. Entonces, a mí me gusta poner la cinta de esta manera en diagonal, voy a sujetar con un alfiler, esta otra también la coloco en diagonal y ahora sí con las dos cintas en diagonal las vamos a unir dando unas puntadas con un hilo al tono. Mirad, acerco la cámara para que veáis cómo lo estoy cosiendo. Veis que están alineados
los dobleces de las dos cintas y en esta ocasión lo estoy cosiendo como si fuera una puntada tipo repulgo, porque es luego la que menos se nos va a ver. Por aquí se está viendo el hilo, pero luego en el otro lado no se va a ver. Simplemente tenemos que tomar un poquito de la parte doblada de cada uno de los extremos y pasamos la aguja en perpendicular, y de esta manera vamos avanzando. Luego veréis cuando lo cosamos y lo volteemos que prácticamente estas puntadas resultan invisibles. Voy a terminar de coserlo y continuamos. Ahora, antes de continuar y dar el pespunte todo alrededor, vamos a aprovechar para colocar la cinta que nos va a servir para colgar nuestro corazón. Para ello lo que vamos a hacer es voltearlo y hacer unas marcas en la parte de atrás. En el molde tenemos esta marca justo aquí, que es donde voy a colocar la cinta. Entonces esa marca la hago aquí en la tela y también la hago justo en el otro lado. Veo que es aproximadamente aquí, también hago la marca. Entonces ahora tomo la cinta y la tenemos que colocar, en este caso como tiene derecho y revés, el derecho lo vamos a colocar hacia nosotros, porque luego volteará la cinta de bies y quedará así. Entonces la sujeto justo en las marcas con un alfiler y así cuando cosa la cinta de bies a máquina estoy cosiendo a la vez la cinta que sirve para colgar el corazón. Ahora ya una vez que la tengo así sujeta, vuelvo a este lado y ahora ya sí doy todo un pespunte alrededor justo por la doblez de la cinta de bies. Ya he dado el pespunte todo alrededor, fijaros en esta zona de aquí y en esta zona de aquí arriba, veis que este piquito, este doblez está sin coser y ahora ya podemos retirar todos los alfileres. Con los alfileres retirados lo que vamos a hacer es doblar toda la cinta de bies y la vamos a ir sujetando con pinzas. Ya sujeto la cinta de bies en prácticamente todo el contorno y queda esta zona que os quiero enseñar cómo hacerlo. Veis que está como doblada, entonces primero colocamos un lado, sujetamos con pinzas y entonces ahora ya en el otro fuerzo el doblez, vamos a hacer que nos quede centrado y ya una vez que lo tengo de esta manera pues también lo sujeto con una pinza. Veis que queda ahí un doblez, pero es la única forma de colocarlo cuando la forma es como la que estamos aquí haciendo de un corazón. Bueno, ahora ya con toda la cinta de bies sujeta alrededor, lo único que tenemos que hacer es coserla por aquí detrás a mano. Para coserlo lo que hacemos es tomar un hilo al tono de la cinta de bies y vamos a ir dando una serie de puntaditas. Lo más importante es que este pespunte lo tapemos. Es verdad que aquí va a quedar en la parte de atrás y no se va a ver, pero la forma correcta de hacerla es esa, es tapando el pespunte. También podéis darle ahora un pespunte todo alrededor a máquina y aunque no quede exacto por la parte de atrás, por la parte de delante sí os va a quedar bien y os ahorráis el tenerlo que coser a mano. A mí no es una forma que me guste mucho de colocar los bies a máquina porque no quedan tan bien colocados como cuando lo hacemos a mano. Veis que la puntada que damos es, tengo el hilo hacia mí, justo a la misma altura meto la aguja, avanzo por el interior de la tela gris, saco la aguja tomando un poquito de la cinta de bies y ya he dado la puntada. Voy a terminar de coserlo y os enseño ya el resultado final. Mirad, ya he cosido la cinta de bies todo alrededor y así es como queda terminado nuestro corazón colgador. Veis que es un trabajo muy sencillo y que además nos permite utilizar nuestra creatividad a la hora de combinar las telas que vamos a emplear, así como los adornos que le vamos a poner. Espero que os haya gustado mucho este tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.